Ok. Estarán las personas que iban a dar el pequeño resumen de la clase anterior. Sí, buenas noches, doctor Buenas Armando noches, Aguilar. Armando. Adelante, Armando. El resumen se dio con la definición de juicio de amparo. Lo que es el juicio de amparo, un proceso que protege los derechos humanos, la Constitución, permitiendo a los ciudadanos defenderse de actos o omisiones de autoridades que los violen. También como un medio de protección constitucional contra cualquier acto de autoridad que cause agravio al gobernado. Vimos el principio rector de instancia de parte, que era necesario que cuando se solicita un amparo, se haga ya sea de manera física o de manera electrónica por el quejoso. Vimos una contradicción de criterios por ese tema, donde se estableció que no era posible que a través de uno de los autorizados por parte del quejoso pudiera, con esa firma, con esa firel, con esa firma electrónica, pudiera hacer el trámite de solicitar el amparo. Este, Vimos también los requisitos de la ley de amparo indirecto del artículo 108, el cual puede formularse por escrito o por medios electrónicos. Vimos las partes en el amparo indirecto, lo que es la parte quejosa, el tercero interesado, la autoridad o autoridades responsables. También vimos la excepción de la instancia de parte, entre paréntesis, entre lo referente a la firma del quejoso o representante legal en el caso del amparo en materia penal. También vimos las partes en el artículo quinto de la ley de amparo, en donde viene más detallado los tipos de interés, el interés jurídico, el interés simple y hay otro interés, pero nada más anoté los tipos de interés, este, el otro que es el legítimo, Legítimo. que se deben de tener para poder promoverlo. También vienen ahí los tipos de terceros interesados y la forma de intervención del Ministerio Público. Vimos el artículo 17 de la Ley de Amparo, donde vienen los plazos para poder interponer el amparo. Por regla general, es de 15 días, 30 días cuando es por una norma autoaplicativa, en un proceso penal 8 años, en derechos agrarios 7 años, y los del artículo 22 constitucional en cualquier tiempo. También vimos el tema de las sentencias condenatorias antes y después de la reforma y que se deben de computar por días naturales para contar los 8 años. También vimos el artículo 217 de la Ley de Amparo, donde la Suprema Corte puede, en su primer párrafo, puede revocar sus jurisprudencias, como lo comentaba usted en una nueva reflexión, decía, se pueden hacer esas modificaciones. Y por ahí dejó también los elementos de una orden de aprehensión y bueno, agregué algunos elementos, que es uno, que exista una denuncia o querella; dos, que el hecho denunciado constituya delito; tres, que la solicite el Ministerio Público; cuatro, que sea emitida por juez competente; cinco, que contenga datos precisos del imputado; seis, que especifique el delito y sus elementos; siete, que se base en datos de prueba; ocho, que se notifique al imputado; y nueve, que se respeten los derechos humanos. Ese es mi resumen, maestro. Perfecto. Bien. ¿Dudas de la clase pasada? De todo lo que mencionó el compañero Armando, ¿no? ¿Todo bien? Ok. ¿Les pasaron diapositivas y material de, de apoyo? Sí, No sé si Disculpe, ya, maestro. ya una tuvieron la pregunta. oportunidad
Lo que pasa es que el material, había comentado usted que creo que era una orden de aprehensión, pero mandaron, o sea, creo que, no sé si el que mandaron, o sea, el material era de una firma electrónica de un amparo que le negaron a una persona, pero no sé si era el material que pretendía usted mandar o era otro. Ok, ahorita checamos. Pero aparte de eso, o les mandaron mucho más. Sí, 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 todo lo demás mandaron varios, ese que está usted mostrando y otros más. Nada más que como había dejado ese de tarea, pues por eso le comento. Ok, y vamos a continuar. ¿Alguna duda del principio de instancia de parte? ¿No? Ok, No, vamos a seguir con el principio de agrado personal y directo, que se logran confundir muchas veces con el principio de instancia, pero ya vimos que el principio de instancia es el impulso que le tiene que dar el quejoso. Tiene que ver, pues, con la firma, que ya veíamos que no es propiamente un requisito del artículo 108 de la ley de amparo, porque tenía que ver con este principio rector del juicio de amparo. Ahora, el principio de agrado personal y directo nos dice que el quejoso debe de tener un menoscabo en su esfera jurídica por parte del acto de autoridad responsable, que ya veíamos la clase pasada, que tenía que tener una característica, la relación del autor responsable, que era de suprasubordinación. De coordinación, pues no es un acto de autoridad responsable, como veremos el caso de Comisión Federal de Electricidad, que en unas partes sí puede ser sujeto de autoridad responsable y en otras no. Ahora, este principio de grado personal directo tiene que ver con el interés jurídico y el interés legítimo. ¿Alguien me puede decir cuál sería la diferencia entre interés jurídico e interés legítimo? Yo, maestro, bueno, Gente, según la idea que yo tengo es que el interés jurídico es el que afecta directamente nuestra esfera jurídica. O sea, tenemos que recibir el agravio directamente en nuestra persona. Y el interés legítimo es el que sí nos afecta, pero de manera indirecta. Sí afecta nuestra esfera jurídica, pero de manera indirecta. No nos afecta directamente, es decir, puede afectar a la comunidad donde yo vivo, no me afecta a mí, pero sí afecta a la comunidad donde yo vivo y de alguna manera tengo un interés, ¿no? En ese menoscabo que no sé, realizando. ¿alguien más? El interés jurídico, ese ya existía antes de la reforma de la ley de amparo, que la veíamos la clase pasada, que había sido el 13 de abril del 2013. El interés legítimo surgió después de esa reforma, llamado el interés colectivo. Por lo regular es aquel, o se relaciona más cuando se trata de grupos, o en este caso sería de, muchas veces tiene que ver con un famoso amparo contra leyes. Ahorita les voy a enseñar la jurisprudencia.
que habla de los elementos constitutivos. Tenemos esta, que es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019-456. Dice interés legítimo e interés jurídico, sus elementos constitutivos como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción 1 de la Constitución. Y aquí nos dice los elementos que debe de tener cada interés jurídico, ¿no? Cada interés en el juicio de amparo. Por ejemplo, aquí nos dice, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar, primero, la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Dos, que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Es todo lo que se necesita para el interés jurídico. Ahora el interés legítimo, el que nos decía la compañera. Dice que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Dos, el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Tres, el promovente pertenezca a esa colectividad. Y luego nos dice, lo anterior porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, este debe de demostrar su pertenencia al grupo, que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Ahora, atendiendo aquí a los elementos distintivos del interés legítimo, nos dice que el promovente pertenezca a esa colectividad. Y el 1 nos dice, existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele un interés difuso en beneficio de la colectividad. Ok. Esto se da, por ejemplo, en los amparos contra leyes. ¿Alguien sí supieron el tema de los de que se encontró inconvencional o inconstitucional lo del matrimonio, que antes nada más estaba permitido para personas de sexo diferente y que ahora pues se regula de otra manera? Sí vieron esa nota? Sí, ok. A esa norma se le conoce como una norma estigmatizadora y tiene que ver con las categorías sospechosas que prohíbe la Constitución, que está en el artículo primero constitucional. ¿Alguien sabe cuáles son las categorías sospechosas? Y las personas que son más vulnerables, por ejemplo, discapacitados, menores, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, mujeres, de hecho, menores de edad, personas de la comunidad LGTBIQ más, y en general, pues, estamos incluidos en todo. Yo creo que nada más los hombres jóvenes son los que no entran, ¿no? Pero bueno, categorías sospechosas según el artículo 1 están específicamente esos grupos de personas que son, por ejemplo, comunidades indígenas también entran, que son las personas que son más vulnerables
a sufrir algún tipo de discriminación o menoscabo. Va por ahí, pero no tiene que ver con grupos sociales. Mm. Eh, Alguien puede abrir el artículo primero constitucional y ver el párrafo donde dice, no se discriminará por edad, sexo, religión y demás. ¿Alguien lo puede leer? Acuérdense que tienen que abrir, tener a la mano la ley de amparo y el semanario judicial de la Federación. Sí, maestro, tengo el artículo número 1. Por eso mencionaba lo de personas menores de edad. Por ejemplo, entran personas, como usted mencionó, el artículo dice, no se debe de discriminar a personas por la edad. O sea, mencioné menores de edad o personas adultas. eh, Algún tipo de, por su orientación sexual, también dice el artículo, ahorita lo abro, orientación sexual, menciona el grupo que son de la comunidad LGTBIQ, ni por eh, algún grupo étnico, por ejemplo, como mencioné, comunidades indígenas. O sea, yo para no usar los términos exactamente como lo dice el artículo, porque no los tenía, ¿no? Exactamente como son, y para que sea más comprensible, ¿no? También. Pero en sí, los grupos que mencioné, pues a eso es a lo que el artículo de Pero la la edad Constitución. no tiene que ver necesariamente con los menores de edad. Por ejemplo, aquí, obviamente, pues aquí en el semanario nos da el artículo 1, pero me imagino que tuvo algunas reformas, porque aquí nos aparece el que está reformado el 10 de junio de 2011. Ujú. Sí, pero Dice que generalmente, perdón, generalmente a quienes se discrimina, pues son las personas de la tercera edad o a tercera personas, edad. ajá, o a personas de menores de edad por algún motivo, ¿no? O son más vulnerables, digamos, los que sufren menos en algún tipo de discriminación en menor grado, pues son las personas que son, pues, a mayores de edad, a menos de 60 por ejemplo, ¿no? Entonces, pues a eso se refiere, pero pues no significa que una persona de 30 no pueda ser discriminada, ¿no? Pero es lo que es más común, personas menores y adultas. O sea, Ok. Entonces, el párrafo de las categorías sospechosas es el que dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades. Y ahí, ¿no? Ya no alcanzo a ver acá. Ese párrafo es el de las categorías sospechosas. Eso tiene que ver con normas estigmatizadoras, como por ejemplo la que les decía que antes estaba prohibido, porque el Código Civil solamente permitía el matrimonio de personas de sexo diferente. Y dice esta tesis aislada, que si bien no es obligatoria, es orientadora. Dice, interés legítimo en el amparo contra leyes, normas cuya sola existencia genera una afectación autoaplicativa que lo actualiza. Esta primera sala ha determinado que de manera excepcional pueden encontrarse en el ordenamiento jurídico normas heteroaplicativas identificables, así como su estructura normativa interna, que no obstante genera una afectación de tal gravedad para nuestra democracia constitucional que puede identificarse como autoaplicativas, por lo que debe tenerse por acreditado el interés legítimo para impugnarlas. El primero de este tipo de normas corresponde al de aquellas que son estigmatizadoras, es decir, aquellas que con independencia de que establezcan contenidos condicionados a un acto de aplicación, terminan por proyectar un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos, que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios vedados por el artículo primero constitucional
Un segundo tipo de normas en este supuesto corresponde a aquellas que se erigen como barreras de acceso al debate público o que inhiben la propia deliberación pública, entendiendo que las condiciones normativas para la generación óptima de esta última se encuentran constitucionalmente protegidas, en tanto que son condiciones de existencia de un espacio público sin el cual un gobierno democrático de naturaleza deliberativa no sería posible. La afectación que producen este tipo de normas no es generada por su parte valorativa, sino por repercusiones sobre la apropiada preservación de canales de expresión e intercambio de ideas que deben mantenerse abiertos. Por ejemplo, estableciendo impedimentos, requisitos u obligaciones, aún de abstención que obstaculicen el desenvolvimiento de las personas en el debate público, especialmente cuando se refieran al discurso político a quienes se dedican a informar. Ante este segundo tipo de normas, lo relevante para el juzgador no es determinar si la norma impugnada trasciende en la esfera jurídica del quejoso desde la perspectiva de los actos de aplicación requerida para su materialización, sino la afectación generada a los canales de deliberación pública. Entonces aquí nos habla de las normas estigmatizadoras y de las categorías sospechosas. Y aquí hay otra. Si quieren, nada más apunten el número de registro, pero habla ahí de las normas estigmatizadoras. Número de registro 2006962. Ok. Todas las normas estigmatizadoras tienen que ver con las famosas categorías sospechosas, que ya vimos que se encuentran en el artículo primero constitucional. Y ahí, para analizar las categorías sospechosas, se usa un método de interpretación, que no lo vamos a ver ahorita, pero si quieren se los menciono, que es el de escrutinio estricto, que es el principio de igualdad. Eso los vamos a ver cuando estemos viendo ya formalmente amparo contra leyes. Esta tesis, si quieren apúntenla. Número de registro 2003284. Igualdad. Cuando una ley contenga una distinción basada en una categoría sospechosa, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto a la luz de aquel principio. La Suprema Corte ha sostenido que cuando una ley contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, de alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo primero constitucional, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que solo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello. Este es el famoso principio de igualdad que analiza categorías sospechosas en un escrutinio estricto. Y nada más para acervo cultural, a ver si lo tocamos más adelante, ¿cuál es el escrutinio ordinario? ¿Cuál es el método de interpretación? El que utiliza mucho la Suprema Corte y utiliza mucho la Corte Interamericana. De hecho, la Corte Interamericana usó ese de escrutinio ordinario para analizar la figura de la prisión preventiva oficiosa. Los famosos casos ahí de Tempocal Spiesle y el otro. ¿Cuál es ese famoso método de interpretación de escrutinio ordinario?
¿El teleológico? No. ¿No? Fue pionero en escribirlo el Robert Alexi. El test de La proporcionalidad. proporcionalidad. Es el de escrutinio ordinario, tiene 4 etapas: idoneidad, fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Por eso lo veremos más adelante en amparo contra leyes. Mientras vayan apuntando: escrutinio estricto, principio de igualdad, escrutinio ordinario, test de proporcionalidad. Maestro, Ahora, ¿a eso adelante. le llamamos método de interpretación? O cómo dijo? El ¿Sí? test de proporcionalidad es una ponderación de derechos fundamentales cuando dos derechos fundamentales chocan ¿Mm? por una ley del Estado que le da prioridad a uno, Ujú. menoscaba a otro, como el de prisión preventiva oficiosa. Menoscaba la libertad de una persona, pero en beneficio del derecho de la seguridad jurídica de la sociedad. Se hace este test. ¿Alguien sabe por qué no pasó el test la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué etapa no pasó?